Bendiciones, amados hermanos, les habla su pastor Germán Osorio Albines y el día de hoy vamos a dar inicio a la enseñanza del día de hoy y vamos al libro de Santiago capítulo 1 verso 5. La palabra de Dios dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Ahora, hermanos, antes de continuar con esta lectura, ¿por qué estoy haciendo hincapié en la sabiduría? La sabiduría es algo muy importante que nosotros debemos cultivar y sabérsela pedir a Dios para todas las áreas de nuestra vida, para todo lo que deseemos emprender, para todo lo que deseamos realizar. Lo que el Señor, al darnos su sabiduría, lo que busca es iluminar nuestro conocimiento, y para que nuestro conocimiento se pueda desenvolver en este mundo y podamos ser útiles a nuestro hogar, a nuestra familia, incluso a la misma sociedad. Pero el tema no radica específicamente en conocimiento para desenvolverse en esta sociedad, o conocimiento para tener una carrera, o conocimiento para poder desenvolverse en lo que nosotros deseamos lograr o lo que deseamos emprender. El tema de hoy es la sabiduría en el matrimonio. Ahora, voy a hacer específicamente hincapié en los hombres. ¿Por qué es importante tener sabiduría en el matrimonio? Hermanos, es muy importante tener sabiduría en el matrimonio porque vamos a enfrentar situaciones y problemas, circunstancias difíciles, cosas que vamos a enfrentar, problemas. Obviamente no lo vamos a hacer solos. Obviamente los que están casados ya tienen una ayuda idónea que los pueda ayudar y bendecir. Lo que el Señor busca en cuestión a la sabiduría para este campo, para este tipo de tema, es que su sabiduría lo sepamos emplear con nuestro cónyuge. Y es importante que nosotros sepamos ser sabios para saber desenvolvernos de una manera inteligente ante la persona que hemos escogido para compartir el resto de nuestra vida. Y como dice Santiago capítulo 1 verso 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Obviamente, hermanos, nadie nace sabiendo algo sobre el matrimonio. A veces uno aprende en el mismo campo. Obviamente cuando uno está casado aprende un montón de cosas. Aprende uno a madurar, aprende uno a saber desenvolverse como esposo. Pero a veces, hermanos, a veces eso no es suficiente como para poder llevar un matrimonio de manera sabia, de manera inteligente, con la persona que estamos compartiendo el resto de nuestra vida. Y como dice la palabra de Dios, si uno carece de sabiduría, pídala a Jehová. Es importante que nosotros sepamos pedir sabiduría a Dios, porque si nosotros no sabemos pedir sabiduría a Dios, nosotros no vamos a saber cómo comprender y ayudar a la persona con la cual estamos pasando nuestra vida. Es importante que nosotros sepamos pedir sabiduría delante de Dios para que Dios sea iluminándonos y nos ayude a conocer a nuestro cónyuge, nos ayude a conocer a la persona que nosotros hemos escogido para pasar el resto de nuestra vida. Ahora, como dice Santiago capítulo 1 verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada.
Lo que el Señor nos está diciendo claramente en este versículo es que nosotros debemos pedir la sabiduría. Obviamente nosotros cuando entramos al matrimonio somos inexpertos porque nosotros no sabemos cómo vamos a saber llevar el matrimonio que Dios nos ha dado. Nosotros no sabemos cómo desenvolvernos con la mujer con la cual hemos escogido. Y debemos tener esto en cuenta, hermanos, que Dios, que es el creador del matrimonio, es importante que nosotros sepamos entender que Dios busca que nosotros nos ayuden. Es importante, hermanos, que nosotros sepamos ser de bendición a la persona con la cual hemos escogido nuestra vida. Bien, amados hermanos, es importante que nosotros entendamos esto y lo sepamos practicar, lo sepamos llevar y lo sepamos ejercer de manera sabia. Obviamente nosotros no conocemos a la persona con la cual hemos escogido nuestra vida. Nosotros mismos debemos de alguna u otra manera pedirle al Señor sabiduría para llevar un matrimonio en inteligencia. Amén. A todos no nos es fácil conocer a la persona con la cual estamos compartiendo nuestra vida. Pero ¿por qué es importante tener sabiduría? Es importante tener sabiduría para saber tratar, para nosotros los hombres con la esposa y para las mujeres también saber tratar con sus esposos. Dios hizo el matrimonio como un complemento para que ambos aprendan a ser sabios, aprendan a conocerse y aprendan a saber ayudarse mutuamente. Por eso es importante tener sabiduría en el matrimonio. Vamos a Efesios capítulo 5, verso 25. Y la palabra de Dios dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor en esta enseñanza? Maridos, amad a vuestras mujeres. Dios creó a la mujer para que la mujer sea amada, sea querida, sea apreciada, sea cuidada, sea respetada, sea honrada. El Señor la creó con esa función. Es el deber del hombre hacer esto, por su esposa, por la compañera con la cual ha decidido compartir el resto de su vida. Acá dice, así como Jesús amó a la iglesia. ¿Qué hace hincapié? Así como Jesús amó a la iglesia. Debemos entender, hermanos, que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, lo primero que hizo fue salvar a la humanidad. Y así como hizo salvar a la humanidad, lo primero que hizo fue establecer su iglesia. Jesucristo, al establecer su iglesia, Jesucristo lo que quiso es que su iglesia pudiera levantarse, pudiera tener una función, una misión. Pero el tema no es necesariamente la iglesia, sino es la comparación que el Señor hace entre la función de el mismo Jesucristo con la función de un esposo y a la iglesia como la función de una esposa. Jesús, siendo el esposo de la iglesia, Jesús decide morir y dar la vida por su iglesia. Al dar la vida por su iglesia, nosotros que somos ese granito de arena que complementa a la misma congregación universal, obviamente pasamos a ser parte de esa novia, parte de esa novia que Él escogió para poder desposarse. Obviamente cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, en ese momento su iglesia estaba siendo redimida, estaba siendo libre. Y lo que buscó fue instaurar la salvación para todos nosotros. Y debemos tener esto en claro, hermanos. Esa es la misión que Dios le da al hombre. Dar su vida, así como Jesús amó a la iglesia. Lo que el Señor nos está haciendo ver es que nuestro amor hacia la esposa,
el amor hacia la mujer con la cual estamos compartiendo nuestra vida, lo que el Señor nos está haciendo ver es que nuestro amor debe ser incondicional. No debe ser un amor limitado, no debe ser un amor simplemente por conveniencia, sino que salga de lo más profundo de nuestro corazón y eso se grafique en nuestros hechos, en nuestros cariños, en los deseos que uno desea alcanzar algo por el bien de la familia. El Señor lo que hizo prácticamente por su iglesia fue morir por ella, dar su vida por ella, cuidarla. Así es nuestra función como hombres. Y nosotros como hombres de Dios es importante que aprendamos a tener sabiduría de parte de Dios para saber cuidar a la mujer con la cual estamos compartiendo nuestra vida. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, verso 11. Y la palabra de Dios dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor en este capítulo? El hombre no puede funcionar solo, ni la mujer puede funcionar sola. Cuando Dios vio a Adán solo, Dios en su propia conclusión sacó: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Lo que Dios quería era que el hombre aprendiera a trabajar como uno. Porque cuando uno está casado, hermanos, no es que sean solo dos personas que se unen. Sí, son dos personas. Pero en el ambiente espiritual que el Señor lo grafica, es que son dos personas que se hacen uno. Dejará el hombre padre y madre y se unirá y será uno con su mujer. Lo que el Señor nos está diciendo prácticamente es que el hombre y la mujer al casarse son uno solo. Y lo que nos está diciendo claramente es que uno no puede ser indispensable cuando uno está en un matrimonio. Por eso es importante que nosotros aprendamos a dejar ya la vida de soltero, aprendamos a dejar ciertas libertades que no nos van a ayudar. Porque Dios estableció el matrimonio para que el matrimonio pudieran funcionar el hombre y la mujer en un mismo espíritu, en una misma carne. Y eso es lo que el Señor busca en el matrimonio, que ambos puedan ser uno solo y puedan complementarse. Y ahora, ¿por qué es importante que sepan tener ambos sabiduría? Es importante que aprendan a tener ambos sabiduría, porque si no aprenden a tener sabiduría de parte de Dios, no van a saber tratarse, no van a saber respetarse, no van a saber perdonarse. Pero lo que va a ser más difícil que se puedan ayudar el uno al otro. El Señor hizo esto porque el Señor quería que el hombre y la mujer pudieran complementarse el uno al otro. Vamos a Colosenses capítulo 3, verso 19. La palabra de Dios dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor a nosotros los hombres? Maridos, amad a vuestras mujeres. Es muy importante, hermanos, que nosotros sepamos amar. Y nosotros, hermanos, tal vez no comprendemos qué cosa es el amor de manera real, porque a veces no hemos tenido tal vez una vida ordenada en cuestión a nuestros sentimientos. O no hemos tenido tal vez un patrón de conducta que nos ayude a respetar al sexo opuesto. Pero el tema no es específicamente, no es ese, sino el tema es lo que el Señor nos dice: amad a vuestras mujeres. Lo que el Señor nos está pidiendo es que aprendamos a amarlas incondicionalmente, incluso a pesar de tener diferencias,
a pesar de tener problemas, a pesar de estar pasando por situaciones complicadas que puede estar afectando la unidad matrimonial, el Señor nos está diciendo abiertamente que nos volvamos a enamorar de la mujer con la cual hemos decidido pasar nuestra vida. El Señor nos pide abiertamente que nosotros siempre renovemos nuestros votos, que nosotros renovemos nuestro amor. Y es importante, hermanos, que nosotros sepamos que ese es el amor que el Señor le entregó a su propia iglesia. Porque Jesucristo dio su vida para que nosotros, como parte de la iglesia, podamos tener salvación, redención. Eso es lo que Él consiguió para nosotros. Tú, varón que me estás escuchando, lo que el Señor busca abiertamente es que tú puedas ser el héroe de tu esposa, el héroe de la mujer que tú amas, o el héroe de la mujer de la cual tú has decidido pasar el resto de tu vida. Por eso el Señor dice: amad a vuestras mujeres. Y acá dice: no seáis ásperos con ella. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo abiertamente? Que nosotros no tengamos una actitud tosca, o una actitud que les falte el respeto, o una actitud que las lastime o las quiera. Lo que el Señor nos está diciendo abiertamente es que nosotros sepamos comportarnos de manera sabia con la mujer con la cual nosotros estamos pasando el resto de nuestra vida. Que la sepamos honrar, que la sepamos valorar. Por eso es importante, hermanos, que nosotros pongamos siempre por delante cumplir la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Y la palabra de Dios dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor claramente? Dice: maridos, aprendan a vivir sabiamente con ellas. Por eso es importante tener sabiduría de parte de Dios, para que nosotros sepamos tratar a la mujer con la cual estamos viviendo, con la cual estamos compartiendo nuestra vida, con la mujer que nos hemos comprometido hasta que la muerte nos separe. Lo que el Señor nos está diciendo claramente es que aprendan a vivir sabiamente con las mujeres. A veces nos es difícil y complicado porque a veces nosotros los hombres olvidamos qué cosa es lo que a ella le gusta, qué cosa a ella le agrada. O a veces olvidamos el dejar de respetar su espacio. O a veces olvidamos esos detalles que en un momento la cautivaron. Bueno, cuando uno la fue a conquistar. Pero lo que el Señor nos está diciendo claramente, dice: vivan sabiamente con ellas. A veces, hermanos, nosotros olvidamos todo esto. Y a veces al olvidar todo esto, nosotros mismos dejamos de vivir en sabiduría con la mujer con la cual estamos casados. Pero debemos entender otra cosa más, hermanos, que a veces las personas cambian. Cambiamos nosotros los hombres, cambian también las mujeres. Y cuando cambian los hombres y las mujeres, a veces, bueno, si nuestro color favorito era el blanco, ahora pasa a ser el negro. O si el color rojo era nuestro favorito, ahora es el naranja. Y a veces uno no sabe cómo entender esto. Pero cuando uno aprende a tener la sabiduría de parte de Dios, el Señor nos da, nos ayuda, nos ilumina, para que nosotros podamos saber escoger y entender el color que le puede gustar. Pero debemos entender esto claramente. Dice: vivid sabiamente con ellas. Y es importante, hermanos, que sepamos vivir sabiamente con las mujeres, porque a veces las mujeres tienen su espacio y a veces nosotros no lo sabemos respetar. Y debemos tener esto en cuenta, hermanos, que nosotros debemos respetar el corazón de nuestras esposas. Y debemos tener esto presente, que Dios
al darnos su sabiduría, nos ayuda a poder saber, entender el corazón de nuestras esposas, pero nos ayuda a entender esos momentos con los cuales ellas se sienten tristes, desanimadas. Porque dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Qué está diciendo dando honor a la mujer como a vaso más frágil? No está diciendo específicamente que la mujer es un ser débil. No está diciendo que la mujer es un ser inferior, sino lo que está diciendo es que el alma de la mujer es muy fácil de asustar, de atemorizar, es muy fácil de preocupar. Y a veces el enemigo es especialista en sembrar esto en la mente de las mujeres. A veces a cada mujer se le cae el mundo cada día. Y no es porque sea mala, sino porque su naturaleza es así, ser sensibles, ser muy humanas. En su ser está el dar el amor. Dice claramente, dice dando honor a la mujer. Es importante que nosotros sepamos entender, darle ese honor a tu esposa. Porque si uno no aprende a dar ese honor a la esposa que uno tiene, no la van a respetar. Por eso Dios le ha dado al hombre esa facultad de proteger a la mujer. Nos ha dado ese deber. Y nosotros debemos cumplir con eso. Como dije anteriormente, no está haciendo hincapié, como a veces suele pensar otro sector del cristianismo y hace ver que la mujer es un ser débil y que no puede defenderse o indefenso. No. Lo que está diciendo es que el lado espiritual de la mujer es frágil, porque a veces suele preocuparse, porque a veces suele afanarse, y es importante que el hombro del varón esté ahí presente para que esa mujer pueda sentirse cuidada, respaldada, se pueda sentir protegida. Dice, y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Cuando uno se casa, hermanos, como dice la palabra de Dios, el que haya mujer ha hallado la gracia. Porque Dios a la mujer le dio, en ella depositó su gracia y su bondad, para que el hombre pueda cumplir su deber como sacerdote en el matrimonio. Por eso le dice, y te haré ayuda idónea, para que ella sea el complemento de ese hombre. Nosotros mismos, hermanos, al escoger a la mujer con la cual vamos a pasar de nuestra vida, es en ese momento donde el Señor nos da de su gracia para que podamos desenvolvernos con su bendición en esta sociedad. Ahora es importante que nosotros sepamos darle ese lugar. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si uno, hermano, no tiene ese respeto por su esposa, ¿qué es lo que suele pasar? Que Dios quita la gracia de nuestras oraciones. Si uno pues se esfuerza en orar y clamar a Dios, pero uno tiene una diferencia que no ha arreglado con su esposa, nuestras oraciones no pueden ser contestadas a la hora de orar. A veces a los hombres esto no nos importa, porque a veces no nos importa orar. No nos importa leer la palabra de Dios. A veces solemos pensar que esto es solo una función de que el pastor y la pastora lo solucionen. ¿Y saben qué, hermanos? Esa es la solución más fácil.
Y a veces, ¿qué suele pasar? No lo queremos hacer esto porque a veces no queremos pedir perdón y no queremos reconocer nuestros errores. Y a veces pensamos que esto es solo una función del líder o una función del pastor, para que el pastor lo haga o lo solucione. A veces yo me pregunto, buscamos la solución más fácil, pero nosotros no queremos hacer de nuestra parte. A veces los matrimonios, hermanos, en vez de funcionar bien, no funcionan en función de la palabra de Dios, sino funcionan en función del orgullo, en función de la soberbia. Que a veces la vida nos ha enseñado a desenvolvernos. Y a veces, hermanos, las carreras, a veces los logros personales, no nos catalogan necesariamente para tener un buen matrimonio. Porque a veces, hermanos, cuando uno tiene todo el orgullo en el corazón, a veces uno no quiere humillarse. Y esto va tanto para hombres como para mujeres. A veces uno no quiere humillarse y saber pedir perdón a su cónyuge. Y es importante, hermanos, que tanto los hombres como mujeres sepan pedirse perdón cuando están casados. Es importante dejar de lado los orgullos. A veces los esposos no sienten el redarguir del Espíritu Santo porque primero a veces no quieren saber de Dios. Y cuando no quieren saber de Dios, no entienden, no comprenden, no asimilan qué cosa daña a su cónyuge. Y al no entender qué cosa daña a su cónyuge, se siguen haciendo más daño, se siguen dañando, se ofenden, se faltan el respeto, algunos llegan a los golpes. Y a veces, hermanos, es ahí donde el enemigo obra y el enemigo lo que busca sembrar es el divorcio. Y a veces el divorcio, en vez de ser una solución sabia para una relación de matrimonio, para una relación de pareja, termina siendo la peor opción. La mayoría de matrimonios no fracasan necesariamente porque no saben compenetrarse, sino es porque no deciden dejar de lado el orgullo que hay dentro de sus corazones. Porque si uno no deja el orgullo, hermanos, no tiene uno la gracia de Dios. A veces a mí me da pena cuando yo veo a las personas que buscan solución para el matrimonio, pero no quieren saber nada de Dios. Seguimos confiando en nuestra propia ignorancia y no en la luz que nos ofrece la palabra de Dios. Confiamos más en nuestra propia ignorancia. A veces, nosotros, hermanos, pensamos que la ignorancia necesariamente está para aquella persona que no sabe leer y escribir. Pero a veces, hermanos, uno teniendo un título universitario o teniendo una carrera, a veces uno puede ser ignorante. Y la verdad, uno no imagina esto, pero no tener el conocimiento de parte de Dios, no tener la sabiduría de Dios, hermanos, eso sí, nos convierte en ignorantes de manera completa. Y nosotros, hermanos, a pesar de tener los títulos y los cartones que avalan tener una carrera universitaria, a veces por no poner por obra la palabra de Dios, seguimos en esa categoría de ignorantes porque nosotros mismos no sabemos cómo llevar nuestra vida. Porque seguimos sujetos a nuestras pasiones, seguimos sujetos a nuestras carnalidades, seguimos sujetos a nuestro propio orgullo. Y sí, como todo hombre orgulloso, como toda hombre y mujer orgullosa, nadie se debe meter con nuestra libertad y nadie nos debe decir nada. Y es importante, hermanos, que los matrimonios sepan dejar de lado sus diferencias. Vamos a Eclesiastés capítulo 4, verso 12. Ahora es importante que los matrimonios sepan que si ambos luchan juntos, pero no está Dios de su lado, va a ser muy difícil que aprendan a saber bendecirse el uno al otro. Porque a veces, hermanos, pasan los años y a veces uno olvida cómo conoció a su esposa. O a veces uno olvida la sabiduría que Dios pone
en nosotros para saber tratar con la esposa o saber tratar con el esposo. Debemos tener esto presente, hermanos. Como dice Eclesiastés capítulo 4, es importante que nosotros sepamos que si nosotros en un matrimonio no está Dios de nuestro lado, va a ser muy difícil que ese matrimonio pueda sobrevivir ante la acechanza que el enemigo busca poner. Porque tanto los hombres y las mujeres cuando están casados somos tentados a la infidelidad, somos tentados a tantas pruebas, a tantas tentaciones que el enemigo suele poner. Porque Satanás lo que busca siempre es destruir el matrimonio, desde cualquier ángulo, desde cualquier lado. Y nosotros, hermanos, muchas veces nosotros como personas le damos esa oportunidad al enemigo. A veces porque no queremos pedir perdón o porque no queremos perdonar a nuestro cónyuge. Y a veces cuando no hay eso, se van años de amor, años de complemento se van a la basura. A veces porque uno no quiere perdonar, a veces porque uno no quiere cambiar, a veces porque uno no quiere dejar de lado su orgullo. Y como dice Eclesiastés capítulo 4, verso 12, y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Qué es lo que está diciendo abiertamente? A veces uno puede perecer, pero cuando uno está al lado del otro, cuando ambos están juntos y deciden ayudarse mutuamente, el uno que está caído, el que está adelante, lo puede levantar. Para eso Dios hizo el matrimonio, para que el hombre y la mujer se puedan ayudar mutuamente, para que se puedan bendecirse, puedan animarse, puedan fortalecerse entre ambos. Y dice, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Acá hay un tercer cordón, y ese tercer cordón es el más fuerte, y ese es Dios. Ese es Jesús cuando entra al matrimonio de una familia. A veces las personas que están viéndome no deciden darle esta oportunidad a Jesús. Y al no darle esta oportunidad a Jesús, ellos mismos exponen su propia felicidad, exponen su propia familia ante los lazos del enemigo. Porque Satanás no se cansa de acechar. Y cuando uno está lejos de la cobertura de Dios, uno es presa fácil del enemigo. Y debemos tener esto en cuenta, hermanos, que si un hombre y una mujer no aprenden a reconocer la gracia de Dios en su vida, va a ser muy difícil que aprendan a ser felices con las personas con las cuales han decidido compartir su vida. Porque si no aprenden esto, van a dejar de respetarse, van a dejar de amarse. Y a veces Satanás es especialista en hacer olvidar todo lo bueno que ha pasado en un matrimonio. No estoy diciendo que el matrimonio sea necesariamente todo color de rosa, pero Dios siempre le da una oportunidad tanto al hombre como a la mujer para que puedan vivir sabiamente, para que puedan soportarse sabiamente, para que aprendan a complementarse y ayudarse sabiamente. Y vamos finalizando, vamos a Proverbios capítulo 31, verso 11. Con esto finalizamos. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Y acá yo quiero hacer un hincapié a todos los hombres que me están escuchando. Cuando nosotros cumplimos lo que hemos mencionado en todos los pasajes anteriores, esa mujer se siente bendecida, se siente feliz, se siente enamorada. Esa mujer siente que ese es el hombre de su vida. A veces nosotros los hombres olvidamos esta importancia.
Y cuando olvidamos esta importancia, dejamos que a veces la rutina haga su trabajo. Y muchas veces la rutina, al hacer su trabajo, simplemente siembra aburrimiento, dolor, indiferencia. Pero cuando nosotros rompemos esto con la sabiduría que Dios pone en nuestro corazón, sabemos ser sabios con la mujer que está a nuestro lado. Sabemos alentarla, sabemos comprenderla, sabemos motivarla, sabemos levantarla, sabemos consolarla. Es importante que nosotros tengamos esta sabiduría que Dios ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, y la sepamos llevar al campo natural. Como dice la palabra de Dios, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿Saben qué? Cuando uno aprende a cumplir la palabra de Dios, las consecuencias de la obediencia siempre son para bien. Uno ama a su cónyuge y uno recibe el amor de su cónyuge. Uno ayuda a su cónyuge y el cónyuge le ayuda, nos ayuda. Y debemos tener esto en cuenta, hermanos, que esto, cuando se sigue haciéndose todos los días, la bendición de Dios a tu matrimonio siempre va a estar ahí a tu lado. Siempre va a estar la gracia y la cobertura de Dios a tu lado. A tu lado, varón, a tu lado, varona. Por eso es importante que tanto el hombre como la mujer sepan dejar de lado el orgullo, porque muchas veces el orgullo causa contienda. Y el Señor estableció para que el matrimonio sea en complemento. Ambos puedan ayudarse mutuamente. Bien, amados hermanos, esa ha sido la reflexión del día de hoy. Que Dios me los bendiga y donde todos ustedes estén, sigan cuidándose, sigan guardando la cuarentena, sigan esforzándose, están trabajando. Que Dios me los bendiga. Un saludo desde aquí, de la Iglesia Jesús mi Pastor, y que Dios me los bendiga a todos ustedes. Bendiciones.